Hola a todos. Hoy estoy trabajando con una motosierra de las denominadas de batería. En este caso estoy con una motosierra Maruyama, la CS60 con batería de litio. Y bueno, lo primero que vemos con respecto a las otras motosierras de combustión, pues es esa ausencia de ruido, esa mejoría en cuanto a las vibraciones y sobre todo la ausencia de humos. Bueno, la tecnología de batería está en auge, cada vez, o por exigencias técnicas en los pliegos de condiciones de las empresas, porque están una empresa de jardinería trabajando al lado de un colegio, al lado de un hospital, pues esos trabajos de jardinería exigen esa ausencia de ruidos, o porque un particular, pues en su casa, en su jardín, pues quiere esa comodidad de no tener que andar tirando del cordón o de no estar preocupándose de la mezcla de gasolina, etcétera, etcétera. Cada vez tienen más peso en el mercado. Bueno, no cabe duda que es una máquina de hobby, de tipo semiprofesional, para trabajar en tu jardín o, como digo, en esas empresas de jardinería que por prescripciones técnicas tienen que utilizarla. No obstante, vemos que es una máquina que con su batería de 60 voltios y 2,5 amperios obtenemos una potencia similar a una máquina de 35 o 40 centímetros cúbicos de gasolina, por lo que estamos en un ámbito ya bueno, aceptable en cuanto a la potencia. No es una máquina, lógicamente, ni forestal ni con pretensiones de talas ahí excepcionales. Sí podemos ir al monte a talar pequeños árboles, a trocearlos, a hacer leña, siempre y cuando nos llevemos carga de batería suficiente. Y aquí está la discusión de cuánto dura una batería de este estilo. Bueno, pues el fabricante nos dice que esta batería a plena carga, acelerada de todo, nos dura 35 minutos. Claro, esos 35 minutos son muy relativos, porque cuando estamos cortando madera, en función incluso de la dureza de la madera, o en función del grosor, es decir, de esa resistencia que ofrezca la madera al corte, pues nos va a durar menos o nos va a durar más. Pero también es cierto que cuando estamos picando leña o estamos haciendo trabajo forestal, no estamos 35 minutos seguidos trabajando. Entonces, la duración de las baterías es muy avezado o es bastante... no es fácil decir realmente cuánto dura. Lo que sí es cierto es que la carga de estas baterías se hace muy rápida, es una carga que dura una hora. Si nosotros tenemos dos baterías y trabajando en un sitio tengamos posibilidad de carga, pues nos encontramos con que no tenemos, mientras gastamos una, nos está cargando otra. Entonces tenemos siempre repuesto suficiente. Bueno, vamos a hablar de la máquina. Es una máquina muy, desde el punto de vista ergonómico muy bien diseñada. Tenemos un sistema de tensor automático, es decir, no tenemos que andar con la llave de bujías tensando, sino que lo haremos de forma manual. Bueno, en primer lugar decir que este es un motor de corriente continua sin escobillas. ¿Vale? ¿Qué significa que no lleve escobillas el motor eléctrico? Pues significa que la conmutación se hace electrónicamente. Eso nos va a dar menos problemas de mantenimiento, menos suciedad en el motor, menos ruido, ¿vale? Más facilidad, como digo, en su mantenimiento, más vida útil y sobre todo nos va a dar mayor par motor, es decir, más fuerza, ¿vale? Son motores de última generación, como digo, sin escobillas en el motor eléctrico. Bueno, vemos que desde el punto de vista de la seguridad, pues tenemos un freno de cadena, de tal manera que si lo pulsamos la motosierra ya no enciende, o enciende con un aviso de que está el freno puesto. Tenemos un aviso sonoro, como oís, y tenemos un sonido luminoso, de tal manera que cuando sacamos el freno ya estamos en posición de encender. Volvemos a verlo, pulsamos el freno y nos está avisando.
sacamos el freno. Vale, este freno pues es útil para esos retrocesos o para esos riesgos de rebote. Vale, nos encontramos con un perno captor de cadena, que lo vemos aquí abajo, que yo sí aquí he hecho en falta que no sea un perno captador que sea independiente de la tapa. Vemos que es solidario a la propia tapa, cuando a mi gusto debería ser un freno independiente para, en caso de rotura, que no tuviéramos que reponer el freno independiente, perdón, el captor de cadena independiente a la tapa. ¿Vale? Esta máquina está montada, o sea, lleva una barra de 14 pulgadas de longitud y monta una cadena de 3 octavos bajo perfil y, como vemos, con doble seguridad. Vemos el eslabón de doble seguridad y un eslaboncillo más de seguridad. Es decir, nos encontramos con una cadena muy segura anti-rebote, que es como debe ser en la utilización de una máquina para uso hobby o semiprofesional. Bueno, a mayores de la propia seguridad que trae la máquina, debemos protegernos, ¿de acuerdo? No pensemos que esto es un juguete, esto es una motosierra. Como tal motosierra, también tiene sus riesgos de rebote y de retroceso, ¿vale? Entonces, en la seguridad de la motosierra, en cuanto al ruido, pues veis que no hace ruido, no serían necesarios unos procesos auditivos, pero sí es necesaria una protección ocular, ¿de acuerdo? En caso de que estemos trabajando en un bosque donde haya riesgo de caída de objetos en altura, estamos talando pequeños arbustos o árboles, entonces tenemos que ir protegidos también con el correspondiente casco de protección, ¿vale? Y no nos debemos olvidar de los guantes, unos guantes anticorte, en este caso mano izquierda, mano derecha, y tampoco nos debemos olvidar de un pantalón anticorte. En este caso llevo un pantalón de Patone Rovers de clase 2, pero teniendo en cuenta que esto es una motosierra de pequeña, lo que correspondería a una motosierra de pequeña cilindrada, sería suficiente en su uso una motosierra un pantalón anticorte de clase 1. No obstante, habría que ver la velocidad de cadena a la que trabaja esta máquina. Yo, revisando el manual de instrucciones, no vi por ningún sitio la velocidad de cadena a la que gira. Es muy frecuente que los manuales de instrucciones no den ese dato, porque la velocidad de cadena va a depender mucho, incluso en metros por segundo, va a depender mucho de la longitud de la espada que tengamos. Entonces los fabricantes últimamente no ponen ese dato, ¿vale? No obstante, teniendo en cuenta la potencia de la máquina y sus características, entiendo que sería suficiente un pantalón clase 1 en anticorte, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una máquina, como digo, para hobby, para tener en casa, para jardinería, una máquina pues muy cómoda y muy fácil de utilizar.